Buenos días, queridos jóvenes. Daremos inicio al avance. Vamos a empezar la clase. Lo avanzado para hoy continúa la parte de razonamiento, ¿sí? Matemático, lógico, gráfico. La idea es que sigamos viendo el análisis, cómo se presentan los problemas y cómo plantear una solución, ¿ya? Seguimos trabajando el mismo esquema. Lanzo la pregunta y dudas, cualquier cosa, ustedes preguntan por el WhatsApp. Perdón, no por WhatsApp, por el chat del grupo, ¿ya? Ok. Bien, vamos a empezar con este primer planteamiento. Me dicen de que se necesita resolver este tipo de problema. Coloque los números del 1 al 9, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 9 casillas habilitadas en un tablero de 3×3, que es este tablero o esta matriz que tenemos acá abajo, ¿ya? Entonces, en este tablero que tengo 9 cuadros, tengo que venir y acomodar los números del 1 al 9. La particularidad es que sumando los números a nivel de fila, es decir que aquí voy a tener un número, otro número, otro número, esa sumatoria tiene que ser igual a esta fila y a esta fila. De la misma forma, los números que se coloquen en posición vertical también tienen que dar la misma sumatoria. Se lo conoce este juego como el juego de los cuadros mágicos. Ok, perfecto. ¿Ya? Entonces se lo conoce como el juego de el cuadro mágico. Como resultado, la sumatoria tiene que dar, y esta es la respuesta que ustedes tienen que encontrar. Si al sumarlo, el total de fila, el número, la sumatoria me da 8, me da 10, me da 14, 15 o me da 20.
Entonces, ¿cómo sería la respuesta? A ver, pónganse a pensar, jóvenes. Tengo que acomodar 9 números en una matriz de 3 por 3. Los números del 1 al 9, cuyas sumas tienen que ser igual a nivel de sus filas horizontales, verticales y oblicuas. Un ejemplo, vuelvo a repetir, ustedes vienen acá, escriben el 1, puede ser que el 2 esté acá, el 3 aquí, el 4 acá, el 5 acá, 6, 7, 8, 9. Hay que repartir los números. Pero el ejercicio me dice de que estos tres tiene que ser su sumatoria igual a esto, igual a esto. Esa sumatoria, entonces, que es igual en las tres filas, columnas y oblicuas, es el resultado de estas cuatro posibles respuestas. ¿Mm? Son los famosos cuadros mágicos. Un cuadro mágico se caracteriza donde la sumatoria de todas sus filas y todas sus columnas dan la misma cantidad. No, el número no se repite. ¿Ya? El número no se repite. Es un número único que va enumerado del 1 al 9, que es la cantidad de casillas. Saquen un papelito, armen su cuadro y empiezan ahí a armar su matriz. Ok. Para aquellos que se incorporan, por favor, vuelvo a repetir, tengo una matriz de 3 por 3, es decir, 9 celdas, y tengo que introducir los dígitos del 1 al 9 en cualquier posición. La idea es que la sumatoria a nivel de filas tiene que ser la misma. Y esa misma sumatoria, si sumo los números verticalmente, también son las mismas. Si sumo diagonalmente, también me da la misma sumatoria. Y esa sumatoria total puede ser 8, puede ser 10, puede ser 15 o puede ser 20. Esa es pregunta de examen, joven. Y los números son únicos, ¿no? No se puede colocar un 2, 2, 3, digamos, ¿no? O un 5, 5, 5. No. Vamos, jóvenes, pensando, pensando, pensando. Posibles respuestas. Bien, hay que empezar a acomodar los números. Bien, ahí ya hay una posible respuesta. 15. ¿Por qué? ¿Cuáles son los números que estarían
ordenado. Puede ser 15, puede ser 8, puede ser 20, pero ¿cómo sería el orden? Se puede escribir ahí, tanto, 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 después tanto, 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 tanto. Sí, es 15, pero la demostración, ¿cómo sería el ordenamiento? ¿Cómo vendrían los números en la matriz? ¿Mm? Ahí pueden escribirlo. 248, 357, 694. La respuesta es 15, pero bien, ahí hay un compañero que propone, dice, la primera combinación es 9, 1, 5, 9 más 1, 10 más 5, 15, cumple. 7 más 6 más 2, 7 más 6, 13 más 2, 15, cumple. 8, 3 y 4, 8 más 3, 11 más 4, 15. Bien. Ok. Analicemos cómo sería la solución. Y este mismo planteamiento se aplica a una matriz y le dan en el examen 4 por 4, 5 por 5. Es la misma forma de encontrar los resultados. Se resuelve mediante la siguiente técnica. ¿Ya? Me dice, voy a elegir una diagonal principal compuesta por la cantidad o la dimensión de la matriz. Entonces vengo acá y agarro la diagonal principal que tiene 3 celdas. Y esta misma diagonal la replico al inicio. Y aquí al inicio, como esta diagonal principal tiene 3, en el inicio agarro la celda y lo que voy a hacer es crear 2 celdas auxiliares para que se vuelva a tener la misma diagonal de la diagonal principal. Y eso lo hago lo mismo en la parte inferior. ¿No? En la última celda tiro otra diagonal y le creo 2 celdas auxiliares. La idea es que esas diagonales, desde la diagonal principal y la diagonal superior e inferior, se tiene que empezar a escribir los números consecutivos del 1 al 9. Como ya la tengo las 3 diagonales, me voy a la primera de arriba y empiezo desde esta diagonal imaginaria y aquí coloco el 1. Y consecutivamente coloco el 2, el 3, me voy a la diagonal principal, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Una vez que he distribuido del 1 al 9 en sus diagonales, lo que hago es mantener los valores que están dentro de la matriz, ¿no? Como el 2, el 6, el 5, el 4 y el 8, esos valores se mantienen. Y los valores que están en las celdas auxiliares, ¿ya? Se colocan de la siguiente forma. Este 3 de acá, que está en una celda auxiliar, es como si le diera la vuelta a la matriz y este valor viene y se carga acá. Aquí vendría el 3. Y el otro valor que está en la misma columna, que es el 7, igual va y alimenta a la otra celda. Aquí sería el 7. De la misma forma, este 1 de acá viene y alimenta a la celda de la inversa, que sería aquí, y el 9 acá. Y basándome en esa repartición
repetición de sus diagonales, fíjense que si ustedes vienen aquí arriba y suman, van a tener el 2, el 7 y el 6. 2 más 7, 9 más 6, 15. 9 más 5, 14 más 1, 15. 4 más 3, 7 más 8, 15. Que sería este valor de acá. Pasándolo en limpio quedaría así. Sigo comprobando verticalmente. 2 más 9, 11 más 4 igual me da 15. ¿No? Entonces voy comprobando también. Vertical, 5 más 3, 8 más 7, 15. 6 más 1, 7 más 8, 15. Entonces, tanto filas, columnas y también oblicuo, ¿no? Si ustedes vienen acá y suman, 4 más 5 me daría 9 más 6, 15. ¿No? Y 8 más 5 me daría 13 más 2, 15. Ese mismo concepto se puede aplicar a matrices de 4 por 4, 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, de cualquier dimensión. ¿Ya? Entonces, repasen el ejercicio porque puede ser que les toque ese ejercicio con una matriz 4 por 4 o 5 por 5 en el examen. Y ya sabemos cómo resolverlo. Bien, felicidades a los que indicaron que eran 15 y que colocaron la representación. ¿Ya? A los 4 de los 34. No, para una matriz 3 por 3, no, el número es 15. No puede dar otra cantidad. Puede ser que le dé otra cantidad, pero compruébelo si sumado en columnas de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha mantienen la igualdad. Porque puede ser que a nivel de fila usted saque otra cantidad, ¿no? Pero esa misma cantidad debería representarse a nivel de columna. Si la saca, belleza, ¿no? Bien. Vamos despertando, vamos razonando, ¿ya? Sí, podía ser, podía memorizarse. Les toca una 3 por 3, ¿no? Bien, veamos el gráfico siguiente, por favor. Despertemos, despertemos. Ok. ¿Cuántos triángulos tiene la siguiente figura? Considérese que triángulos son rectas que se unen en tres lados, ¿no? Acá no dice tres triángulos rectángulos. Cualquier tipo de triángulo que se pueda representar, ya sea obtuso o los tipos que haya, pero que se cree la figura de tres ángulos, ¿ya? En esa representación me dicen cuántos triángulos hay. 3, 4, 5, 6, mírenlo bien, o puede ser mayor que 6, que sería ninguno de los anteriores. ¿Ya? Bien, a ver. 4, 6, 3, 4, 6. Bien. Lo vamos a enumerar inicialmente. Si ustedes van aquí, ¿ya? Contémoslo. Este de aquí lo voy a llamar el triángulo 1. Este pequeño pedazo, ¿no? Este de acá sería el triángulo 2 y el triángulo 3. O si quieren ver, es lo mismo que me venga acá, ¿no? 1, 2,
3. Inicialmente ahí hay 3 triángulos. Y los 3 unificados hacen un cuarto triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que ahí la unión de los 3 también me da un triángulo que es considerado 4. Pero también, si yo unifico el lado 1 y 2, aquí tengo otro triángulo. Y si modifico el lado 2 y 3, también tengo otro triángulo. Entonces la respuesta es 1, 2, 3, 4, 5 y el externo y el integrado 6. La respuesta sería 6. ¿Ya? Si quieren verlo de esta forma, aquí me dice que aquí podríamos decir que un triángulo sería el 1, 2, 3, todo el triángulo, ¿ya? Si este es el 1, el 2 y el 3, si nosotros nos enfocamos en la unificación que forman los 3, entonces aquí sería un triángulo, ¿no? O al revés, este triángulo 1, 2 y 3, ¿ya? Representaría, voy a tachar esto, los 3 triángulos que hay. Los lados 1, 2 es otro triángulo y el lado 2, 3 es otro triángulo. Aquí serían 2. Y el triángulo que une todo, que sería 1, ¿no? Entonces, 3 triángulos más 2, 5 más 1, 6. Entonces, la respuesta sería 6 triángulos. A ver, ¿cómo sería esa? Bien, fíjense que acá tenemos un pequeño ejercicio de sombras, ¿no? Y se interpreta de la siguiente forma. Hay un poste telefónico, voy a colocar el poste, que tiene una distancia de 5 metros. Y aparece el sol a cierta hora, la vamos a decir que, bueno, a las 3 por ahí, y proyecta una sombra de ese poste de 5 metros. Donde esa sombra, si quiero, y saco la distancia, esa sombra tiene 1.25 metros de longitud. ¿Ya? Y me dice que a esa misma hora, donde se está proyectando, se coloca una persona, ¿no? Que mide 1.84. Y también se proyecta la sombra de esa persona. La pregunta es, ¿cuál es la distancia de la sombra de esa persona? Vamos a llamar X, digamos. Bien, entonces agarro un lapicito y empiezo a calcular, ¿no? De ahí dos respuestas que me dicen que es 0.46, pero a ver, confirmen por favor. Traten de colocar o plasmar el ejercicio y directamente encontrar el resultado.
Bien, unos dicen 0,46. Se puede aplicar una regla de 3 simple. Sí, en realidad es con una regla de 3 simple donde la incógnita es una X. Ok. Bien. Entonces, fíjense que acá, si en 5 metros me está dando 1,25, entonces 1,84, ¿cuánto será? ¿No? Ahora, una forma rápida de calcular, pero ya eso es con la práctica que ustedes tengan desarrollada. Es decir, si de 5 para llegar a 1,25 se divide entre 4, ¿no? Porque 5 dividido entre 4 me da 1,25. Entonces, a 1,84 lo divido entre 4 y me va a dar 0,46. Es una forma directa. Otro me puede decir, de 5 metros, el 25% es 1,25. Entonces a 1,84 le saco el 25 y también me va a dar 0,46. Pero lo más práctico y seguro es que nos vamos a una regla de 3 simples, ¿no? La regla me dice que si en 5 metros hay 1,25, en 1,84 ¿cuánto va a haber? Entonces hago una regla de 3, donde eso asentándolo en una ecuación me va a dar esto de acá. 5x igual a 1,84 más 1,25. Y esa, como es una ecuación de primer grado, tratamos de encontrarla. Aquí se hace más cómodo para no trabajar con decimales, multiplicarlos por 100, ¿no? Vamos a suponer que lo voy a trabajar en centímetros. Lo multiplico por 100, entonces 5 por 100 me da 500, 1,84 por 100, 184, 1,25 por 100 me da 125. ¿Ok? Entonces ya eso es más práctico. Van reduciendo la ecuación hasta que despejando x, ¿no? X tiene el valor de 46. Pero no se olviden que multiplicamos por 100 para trabajarlo en centímetros. Lo volvemos a dividir entre 100 y entonces la respuesta es 0,46 metros. ¿Ya? Entonces pueden hacerlo así a detalle por la regla de 3 simple o directamente ver la proporcionalidad, como les dije. Si dividen 5 entre 4 tienen 1,25, hay una relación, entonces pueden dividir el 1,84 entre 4 y obtener la respuesta correspondiente. ¿Está bien? ¿Estamos despiertos? Listo, joven. A ver, esa para ustedes. Un barco tiene víveres para 33 días con una X cantidad de pasajeros. Pero resulta que cuando parte al inicio se suben, se anexan o se suman 4 personas más. Entonces, esos víveres que eran para 33 días, con esas 4 personas más se reducen a 30 días. La pregunta es, ¿cuántas personas inicialmente habían en el barco? ¿Dónde he visto eso? Piratas del Caribe.
Una broma, joven. Bien, jóvenes, entonces empezamos a razonar. Un barco tiene víveres para 33 días, pero se suben 4 personas más y los víveres se reducen para 30 días. Obviamente porque van a consumir, ¿no? Claro, tiene relación esto con lógica o matemática. ¿Cuántas personas inicialmente suben al barco? Bien, aquí dice, hay víveres para 33 personas, perdón, para 33 días. Es una regla de tres simple. Pero resulta que esos 33 días tenían una cantidad de pasajeros que luego se le suman 4 más. Esta es la situación. Ahora, esos 33 pasajeros van a ser para los pasajeros que habían antes, más 4 personas. Pero resulta que se reducen a 30 días y se desea saber cuánto es el número inicial de pasajeros que habían en el barco. Y fíjense que ahí se forma X es la incógnita de encontrar y tengo una regla de 3, que si esto lo llevo a una ecuación quedaría de esta forma, ¿no? 33 es los víveres para X personas más 4, se reduce a 30 y me quedan X, ¿no? Haciendo una regla de 3 simple, fíjense que se asienta en una ecuación y ahí empiezo a despejar, ¿no? Hasta encontrar la variable X despejada. Acá se reduce a 120 es igual a 3x, el 3 que multiplica pasa a dividir y 120 entre 3 me daría 40 personas. Entonces, la respuesta son las 40 personas iniciales que suben al barco con víveres para 30 personas, ¿no? Y luego que se reduce a 30 personas. Entonces, la respuesta sería 40 personas eran las iniciales que estaban en el barco. A ver, ese está más fácil. Carlos tiene 10 caramelos. Anthony tiene la misma cantidad de caramelos de Carlos. Y Joselito tiene la cuarta parte de lo que tiene Carlos y Anthony juntos. ¿Cuántos caramelos tiene Josecito? Bien, varios han respondido. Verifiquemos si es la cantidad. Ya. Leemos por favor nuevamente el enunciado. Carlos tiene 10 caramelos. Anthony tiene tantos caramelos como Carlos. O sea, son cantidades iguales, es decir, que ambos tienen de a 10. Y se quiere saber cuántos Josecito tiene sabiendo que él tiene la cuarta parte de ellos, ¿no? Entonces, eso es expresándola en número, donde me dice Carlos tiene 10 caramelos.
Y Anthony tiene la misma cantidad, es decir, 10 caramelos. Y Josecito tiene el 1/4 o el cuarto de la suma de los dos, es decir, 1/4 de 10 más 10, que sería 20. Analíticamente, con números se lo representa así: 1/4 por 20. Y si ustedes multiplican y dividen 1 por 20, 20 dividido entre 4, resulta que Josecito tiene 5. Por lo tanto, son 5 caramelos y es correcto lo que ustedes indicaron, es el inciso D. ¿Ya? Perfecto, sí, correcto. Se asentaron, correcto. Bien, a ver ese ejercicio. Si 21 obreros tardan 10 días en hacer una obra, ¿cuántos obreros se necesitará para hacer la misma obra en 15 días? Bien, ya hay una respuesta. A ver, puede ser esa, puede ser no. Ahorita la vamos a demostrar. Vuelvo a repetir el ejercicio, por favor. Si 21 obreros tardan 10 días en hacer una obra, ¿cuántos obreros se necesitará para hacer la misma obra en 15 días? Entonces, si ustedes hacen un análisis ahí, fíjense que 10 días tengo 21 obreros, ¿no? Al hacer la misma obra en 15 días, quiere decir que los obreros se van a reducir, ¿no? Porque tengo más tiempo para poder hacerlo y ocupar menos obreros. A ver, traten de hacer esa ecuación, plásmenla y ahorita la resolvemos. Bien, me dicen que es 14, que es 10. Entonces, si ustedes analizan acá, es la misma obra que hacen con diferentes obreros en diferentes días, pero la diferencia es que acá una se hace en 10 días y otra se hace en 15 días. ¿Ya? Ok.
Bien, empezamos el análisis. Aquí hay una relación directa. Fíjense que 21 obreros hacen la casa en 10 días. X obreros, ¿cuántos necesitaré para 15 días? Como es la misma casa, entonces es una igualdad, donde en un lado se coloca 21 por 10, 21 obreros avanzan en 10 días, ¿no? Y en el otro lado, 15 en X días. Y directamente ya tengo acá una ecuación para poder resolver 21 por 10 dividido entre 15. Entonces empiezan a simplificar y el resultado me sale 14. Es decir, que para 15 días solo voy a necesitar 14 obreros. Y tiene sentido porque más días los obreros se reducen. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es el inciso D. Y ahí tendríamos el resultado. ¿Ya? Entonces, que no le llame la atención que la idea de esta unidad es que ustedes despierten razonando cómo resolver el ejercicio. Entonces, hay que ver la forma, ya saben, método gráfico, pueden utilizar el método numérico, médico lógico, el razonamiento con lógica conjuntiva de conjunto. Entonces, seguro que se van a topar con algunos ejercicios que lo han visto en matemáticas. Pero el objetivo de esta unidad es que ustedes tengan esa capacidad de poder encontrar diferentes formas de llegar al mismo resultado. No, pero le puede tocar un ejercicio que puede interpretar la solución con conjunto, ¿no? No, acá lo que se lleva es la álgebra booleana, que es falso, verdadero, es la álgebra de Boole. Bien, jóvenes, estamos un poco adelantados en el avance, ya que esta es la última unidad. ¿Qué es el significado de patrones? Un patrón es una característica común que resalta en el ejercicio. O sea, por ejemplo, el patrón de una serie numérica viene a ser su incremento que es constante, ¿no? El patrón de algún ejercicio es identificar algo que se caracterice comúnmente. Por ejemplo, el caso del cuadro mágico. El patrón es que sus lados tienen que ser iguales. Entonces, cuando hablamos de patrón, significa ver el comportamiento común que tiene ese ejercicio. ¿Ya? Listo, jóvenes, ahí vamos a quedar. Y nos veríamos la siguiente clase que sería el día viernes. ¿Ya? Estamos, como le dije, un poco adelantados, pero estamos yendo bien. Y vamos a ir siguiendo viendo más ejercicios. ¿Ya? Ahí vamos a quedar. Y nos veríamos el día viernes. Listo, jóvenes, nos vemos a tomar su buen desayuno. Si ya lo tomaron, belleza, ¿no? Listo, nos vemos, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, nos vemos.